Seguimos aquí en TVU Noticias y corresponde al comentario de los periodistas del diario Concepción. Y esta oportunidad nos acompaña ya en estudio Pablo Carrasco. Pablo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos este día. Hola Flavio, ¿cómo estás? Buenas noches a la gente en su casa. Como siempre los miércoles estamos comentando los temas importantes que ocurren en nuestra zona, en el Gran Concepción, en el Concepción Metropolitano y claro, es difícil salirse del tema de lo que está ocurriendo a propósito de lo que ha pasado con el puente ferroviario y lo que esta semana deberá conocerse, al menos el día viernes. Esa es la promesa, eso es lo que se ha planteado y que es el plan de contingencia para marzo, es decir, qué vamos a hacer o cómo se va a gestionar la ciudad en términos viales a propósito de que vamos a estar desde el 1 de marzo ya hasta el 16 de abril sin el servicio de biotren, sin el puente ferroviario funcionando y luego entonces van a haber complicaciones varias, una de ellas que por supuesto va a volver a la normalidad a la ciudad, probablemente va a ser el primer año en normalidad, pese a que el marzo pasado ya estábamos bastante liberados en términos de lo que había sido las restricciones por el COVID, a propósito de la entrevista que estábamos revisando con el Seremi de Salud hace un ratito nomás, y por lo tanto se prevé que va a haber un aumento sustancial de los viajes, porque van a volver los estudiantes, porque la gente va a haber terminado su periodo de vacaciones, y porque en general el Gran Concepción, con sus 10 comunas, exceptuando Florida y Santa Juana, que están en el área exterior, pues bueno, van a circular de manera normal. Por lo tanto, hay que generar un plan para ver qué vamos a hacer, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Pablo, en relación a este puente ferroviario, la comunidad está muy preocupada, por lo que tú mismo apuntabas. En el 2022 teníamos puente ferroviario, había servicio de biotren y la congestión vehicular duró, si no me equivoco, marzo, abril, a mediados de mayo fue una situación muy compleja y ahora se analiza una restricción vehicular en los puentes, pero esto solamente hasta que vuelve el puente ferroviario. Así es, esa es una de las medidas que se va a dar a conocer durante este viernes. Las autoridades durante esta semana han habido varias reuniones y nosotros hemos estado reportando varias de ellas de manera conjunta y claro, una de ellas ya es un secreto a voces que va a haber una restricción, pero no es la misma restricción que existe en Santiago, que su razón fundamental está justificada en la cantidad de material particulado, es decir, por contaminación, ¿cierto?, que hace que se impongan una cantidad de dígitos que no pueden circular de vehículos durante una jornada. Acá no va a ser así. ¿Cuál va a ser el argumento desde el cual la autoridad se va a sostener para generar más bien una ¿cómo decirlo para que se entienda bien? Para que usted no pueda circular por determinadas vías. No es que usted no va a poder salir de su casa, no es que se vaya a apelar a algún principio constitucional para que usted no pueda salir, no. Hay una competencia que le fue traspasada a los gobiernos regionales hace poquito nomás y que tiene que ver con prohibir la circulación en determinadas vías. Y eso va a ser lo que va a ocurrir, es decir, lo más probable, porque todavía no está anunciado formalmente, es que usted no pueda circular, o nosotros no podemos circular, o alguien no va a poder circular en determinado horario por distintos sectores del Gran Concepción, particularmente San Pedro de la Paz, y probablemente en el acceso a los puentes, o a alguno de los puentes, no a todos, que cruzan el río Biobío. ¿Buscando qué? Bueno, facilitar, entre comillas, el transporte de las personas, tratar de bajar la circulación, impulsar a las personas a que usen el transporte público, y es eso lo que en parte está buscando la autoridad, al menos, como decías tú, Flavio, en estos 46 días que va a ser desde el 1 de marzo hasta el 16 de abril, cuando se supone, al menos así lo ha dicho EFE, que el puente va a volver a funcionar y durante ese 16 de abril va a volver el servicio de biotren de manera normal. Claro, porque no solo se habla de soluciones de restricción o prohibición, sino también un trabajo interdisciplinario, intersectorial, como se le quiera denominar, con las secretarías ministeriales de Educación, de Transporte y Telecomunicaciones, porque si bien aún estamos en enero, pero es un problema de tal envergadura, tiene que analizarse desde ya, porque el plan tiene que estar listo a más tardar a fines de enero, porque claro, en febrero viene un recambio distinto, las personas nos distanciamos un poco de lo que está pasando en la ciudad, y claro, la primera semana de marzo, ¿cuánto faltarán? 6 semanas, y a ese momento, claro, por eso algunas comunidades están exigiendo variación en los temas educacionales, cuando entran los colegios, también consignar empatía para los trabajos, porque los tiempos de distancia van a aumentar.
aumentar considerablemente, sobre todo al sur del río Biobío. Sí, vamos a rescatar 3 temas de los que tú mencionaste, que son probablemente los que van a estar dentro del plan que se va a dar a conocer el día viernes. Partamos por educación. Lo que va a ocurrir, o lo que deberá ocurrir, o lo que ya medio anunció la autoridad de la Seremi de Educación, es que para la comuna de Concepción, ojo, para la comuna de Concepción, no para San Pedro de la Paz, no para Coronel, no para Talcahuano, para la comuna de Concepción, van a tener la posibilidad los establecimientos educacionales, ya sean públicos, privados o subvencionados, de solicitar que el ingreso del año escolar sea una semana después del calendario habitual. Ya. Esas clases no se van a recuperar, no va a alterar el calendario escolar anual, no van a restarle vacaciones a nadie, sino que es un bonus track que se va a gastar la Seremi de Educación en dar esa posibilidad, pensando justamente en facilitar los desplazamientos y en generar que la ciudad se vaya ordenando y en esos primeros días se pueda disminuir la presión que va a haber, obviamente, en el traslado de las personas en hora punta mañana y en hora punta tarde. Vamos a transportes. ¿Cuál es la idea? Poder generar que el servicio de transporte público, que los taxibuses básicamente que recorren nuestras comunas y en particular aquellos que crucen el río Biobío, porque ahí está centrado todo buena parte del interés, es decir, los que van a San Pedro de la Paz y los que van hacia Coronel, puedan salir con toda la flota posible. Ya todos sabemos que hay un problema de que faltan conductores, sabemos que cuando hay congestión, dado que no existen en todos los lugares corredores de transporte público exclusivos, se genera congestión y las personas tienen que esperar igual, que las micros se llenan. Bueno, a pesar de todo eso, la idea es que las personas puedan desplazarse ahí porque en teoría y en la práctica también ocurre, efectivamente, es más fácil, a veces más incómodo, pero también es mucho más fácil cuando las personas dejan su auto en la calle. El incentivo es que ahora no hay tren, por cierto, que es uno de los incentivos importantes. Y el otro tema tiene que ver con obras públicas y hay un detalle importante porque lo que se ha anunciado es que durante lo que queda de enero y en febrero particularmente va a haber ciertas intervenciones en algunas rutas que debieran ser las alternativas para poder desplazarse de mejor manera, pensando en que no solo se van a trasladar las personas a su trabajo normalmente y los estudiantes, sino que nuestra zona, por su carácter logístico, porque tenemos muchos puertos, porque hay un sector industrial ampliamente desarrollado, necesita movilizar cargas de un lugar a otro y ahí la ruta Patagual es la alternativa. Se va a intervenir en algunos tramos, particularmente en los accesos en la comuna de Coronel y en San Pedro de la Paz, y también en su conexión con la ruta de la Madera, de modo de tener mejor señalética, de que esté mejor demarcada, de que las personas puedan orientarse mucho mejor, de que sea más seguro circular por ellas en la medida de lo posible, porque obviamente si tenemos en este escenario, no sé, ojalá no ocurra, ¿no?, pero algún incidente en la ruta 160, por ejemplo, o en Avenida Pedro Aguirre Cerda, o en el puente Yacolén, o en alguno de los puentes, todos sabemos lo que va a ocurrir. Entonces la idea es generar eso. Y a propósito de la ruta 160, y es el otro tema que queremos aprovechar de tocar, a propósito de este plan de contingencia, es que a mediano plazo el Ministerio de Obras Públicas anunció, y lo contamos en Diario Concepción, usted lo puede revisar, anunció 2 proyectos de mediano plazo que podrían ayudar en este periodo, en unos 2 o 3 años, no más que eso, y probablemente antes, dependiendo de cómo estén las circunstancias, a mejorar la gestión de tránsito en la ruta 160. ¿En qué consisten? Básicamente en 2 ideas bastante sencillas, algunas que ya se conocen. 1, poder conectar la caletera o las carreteras que existen, o calles de servicio, que corren paralelo a la ruta 160 por el lado oeste, si usted quiere, por el lado del cerro, donde hay distintos conjuntos habitacionales que están inconexas. Bueno, el MOP que quiere o que va a hacer, conectarlas. Se trata de 2,6 kilómetros, no es mucho, pero va a dar la posibilidad en un amplio sector de varios kilómetros, al menos 7 kilómetros de extensión, de tener con una tercera pista en la ruta 160, lo que es una muy buena noticia. Y por el otro lado, por el lado oeste, si usted quiere, por el lado de la línea férrea, es decir, en el sentido San Pedro de la Paz hacia Coronel, avanzar en las terceras pistas, hay que recordar que hay hechas, avanzar en 4,4 kilómetros hacia Coronel, de modo de poder tener una extensión nuevamente más ancha, más grande, más larga, que permita ayudar a descongestionar la ruta 160. Teniendo estos 2 carriles por lado, son faenas que deberían costar alrededor de 4.000 millones de pesos, no es tanta plata la que se necesita, y de hecho el MOP acaba de ingresar justamente, acaba de ingresar al Ministerio de Desarrollo Social el proyecto justamente de estas ampliaciones de la tercera pista, de estos 4,4 kilómetros para obtener el RS,
podrían licitarse a fin de año. Eso es lo que pretende hacer el MOB, llegar a fin de año con estos proyectos licitados, de modo que entre 2024 y 2025 puedan ver la luz y aportar otra vez un par de buenos kilómetros de mayor holgura para la ruta 160, mientras pasa todo lo que ya hemos comentado, que se termina el puente industrial, que definimos qué va a pasar con la ruta Piedemonte. Ahí hay una alternativa a mediano plazo que es bien razonable y que pudiese ayudar bastante a la gestión de tránsito en los próximos años, en el mediano plazo, en nuestra zona. Bueno, esas medidas de la ruta 160, Pablo, es como un raconto que al mundo periodístico nos da, porque hay muchos proyectos viales al sur del río Biobío y que por décadas lamentablemente no se han podido concretar. Bueno, ahora ya hay un gobierno instalado, ya va harta agua bajo el puente. Ya es momento de empezar a concretar la conexión entre los puentes con el gobierno regional, la conexión por la ruta costera y también la actualización de lo que es la ruta Piedemonte. Recordemos que las comunidades y también argumentos medioambientales no iban muy de acuerdo con lo que establece el MOB. De hecho, la última vez hablamos, el Ministerio de Obras Públicas afirmó que no estaban conversando con las comunidades y de hecho el propio alcalde de San Pedro de la Paz está muy en contra quizás de este proyecto, pero consignar también que al problema es un buen momento para empezar a concretar, ya quizás pensando en la proyección de los anuncios del Ministerio de Obras Públicas y también de Transporte a mediados de año, con esta red de corredores, entre comillas, o sea, entre paréntesis, eléctricos, que esperamos que sea así, sí, claro. Pero no nos vamos a confiar porque ya han prometido buses eléctricos para la región del Biobío y claro, no se han cumplido. Algunas los presentaron, de hecho. Claro, pero es importante consignar, Pablo, de que estos tipos de proyectos tienen que empezar a concretarse en proyección no solamente a un problema como es marzo, sino a 10, 15, 20, 30 años más. Sí, estamos todos de acuerdo en eso. Obviamente las personas que nos ven en su casa también lo viven, lo padecen también junto a nosotros. Y ahora, nosotros lo hemos comentado y creo que fue en el primer comentario de este año que yo lo mencioné, el horizonte temporal para resolver este tema de la congestión no es menor a lo que queda de la década, es decir, de aquí al 2030, esa es la meta. No va a ocurrir nada tan significativo antes, porque los proyectos demoran eso, construir un puente, 36 meses por lo bajo. De hecho, el puente industrial, en el que va muy avanzado, que silenciosamente ha ido avanzando, pensando en que la atención ha estado concentrada en el puente ferroviario y en lo que le ha ocurrido, ¿no? Sí. Bueno, ya van más allá de la mitad del río instalando pilotes, pero a pesar de toda esa velocidad y de lo que van a ganar en estos meses, el tiempo no se puede avanzar mucho más. Pensemos en los corredores viales, en el mejor de los escenarios, la ruta 160 se va a demorar, no sé, 2 años, 24 meses en transformarse. Parte el 2025, nunca antes del 2027. Entonces, el escenario, como dices tú, es bueno que se concrete, pero va a haber que tener paciencia por un par de años. Sí, vamos a tener que tener paciencia, pero también estar atentos y atentas a todas las informaciones que van a haber con estos cambios. Esta información usted la puede revisar en diarioconcepción.cl, en los reportajes que realizan nuestros compañeros periodistas. Pablo Carrasco, periodista del Diario Concepción, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches, Flavio, buenas noches a la gente de su casa.